Buenas. Voy a explicar muy someramente la noción de coma flotante, que es la manera que tienen los ordenadores de trabajar con números decimales habitualmente. Cuando uno utiliza una máquina, en concreto un ordenador, tiene una cantidad limitada de recursos y en concreto tiene una cantidad limitada de celdas en las que almacenar valores numéricos. En los ordenadores contemporáneos lo que se utilizan son transistores, o más bien biestables 0, 1, con dos valores posibles, que denotan lo que se llama un bit de valor, un 0 o un 1, y hay una cantidad de tales cajas de valores 0, 1 que se utilizan para delimitar un número decimal. En los ordenadores contemporáneos los números decimales estándar tienen 64 bits de longitud. Si utilizáramos una notación decimal, pues tendríamos los que fueran, pero aquí lo importante, ¿y esto por qué es interesante? Porque estamos trabajando con una máquina, y en las máquinas, sean eléctricas, electrónicas o mecánicas, en las máquinas uno cada recurso lo tiene que estructurar de una manera muy clara. Los números decimales se estructuran con 64 bits. ¿Cómo se trabaja con esos 64 bits? ¿Cómo se sabe qué número decimal representa un chorro de esos 64 ceros y unos? Pues se divide en tres partes, siempre en tres. El primer bit indica el signo, puede ser un número positivo o negativo, un 0 es un número positivo, un 1 es un número negativo. Signo. Luego, las siguientes partes, o los siguientes bits, determinan lo que se llaman los dígitos representativos. Por así decir, los dígitos decimales de ese número. ¿Cómo se denomina esto? La mantisa. Desde el segundo hasta el que toque. En la longitud, en los sistemas de coma flotante de ordenadores modernos, 53 bits. Tenemos el signo, 53 bits, y nos quedan 10 hasta llegar a 64. A esto se le llama exponente. Esos últimos 10 bits representan el tamaño del número, o más que el tamaño, perdón, disculpas, la magnitud del número. Tenemos las cifras del número y la magnitud. ¿Cómo se entiende? Ahora tomamos esto y lo expresamos ya con un número concreto, más o menos, las cifras decimales y las cifras del exponente. ¿Cómo se lee este número en coma flotante? Ahora vais a entender por qué se llama coma flotante. El signo, desde luego, y todo este chorro de dígitos se pone como un 0, 0, y el chorro de dígitos. Pero claro, yo no solo quiero representar números decimales entre 0 y 1, yo quiero trabajar con números de tamaños pequeños y de tamaños grandes. A lo mejor quiero trabajar con una milésima o a lo mejor quiero trabajar con 300 trillones. ¿Qué hago? Pues claro, estos son las cifras representativas, pero ahora viene el exponente que nos dice estas cifras, pero ¿en qué magnitud están estas cifras? Pues se coge el exponente por motivos técnicos, pero uno puede entender que es la base en la que estamos trabajando, base 2 los ordenadores, nosotros trabajamos en base 10, la base elevado a ese exponente. En realidad es a ese exponente menos el máximo de los exponentes que se pueden representar partido por 2, me da igual, el exponente. Poco importa esto. Lo importante es que esto representa la magnitud. Ahora vamos a ver un ejemplo, me parece. No, no lo vamos a ver. Si, ejemplo concreto no, pero si la base es 10, la m, que es la longitud de la mantisa, fijaos, empezamos en A1, terminamos en AM, es 4, y el tamaño del exponente es 2, tenemos dos cifras para el exponente, ¿qué números podemos representar con esto? Pues podemos representar números de esta forma, más o menos 0, 4 cifras decimales, así que el número va a tener 4 cifras representativas,
multiplicado por 10 elevado a, y las instrucciones nos dicen que es E1E2 menos 49. Fijaos que E1E2 me da desde 0 hasta 99, por tanto, desde 10 a la menos 49 hasta 10 a la 49. Así que con un signo más 4 dígitos decimales más 2 dígitos de exponente puedo representar números en este rango de tamaños, desde 10 a la menos 49 hasta 10 a la 49. Pero eso no quiere decir que pueda representarlos con la misma precisión. Daos cuenta de que realmente precisión tengo 4 dígitos. Voy a tomar una tiza. Si yo escribo 0,2374 por 10 a la menos 3, pues esto, desarrollando todo, es 0,123, que es el 10 al menos 3, 2, 3, 7, 4, que es un número, fijaos, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cifras, vamos a decir, exactas, por decirlo de alguna manera. Mientras que si yo escribo 0,2374 por 10 al cuadrado, esto se convierte en 23,74. ¿Y qué ocurre aquí? Que más allá del 4 yo no tengo información, porque esto no me da información más allá del 4. Solo tengo 4 cifras representativas, estas 4. Y empiezo a perder exactitud en las milésimas. Mientras que con este número, 2374 por 10 a la menos 3, empiezo a perder exactitud, aquí, que es en 10 a la menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por tanto, es verdad que yo puedo representar números en un rango de dimensiones muy grande, pero con precisiones distintas, precisiones absolutas distintas. Aquí estoy cometiendo errores posiblemente en las milésimas, cuando el exponente es 2, mientras que cuando el exponente es menos 3 estoy cometiendo errores mucho más lejos, mucho más pequeños. Los errores absolutos que cometo son distintos. En un ordenador tenemos, como ya he dicho, 64 bits, con 53 de mantisa y 10 de exponente. ¿Eso qué rango nos da? Nos da rangos de números de 2 a la menos 512 por 0,1, en decimales 10 a la menos 154, muy pequeño. Y el otro extremo de dimensiones o de magnitudes es 0,1 por 2 a la 512, que es aproximadamente 10 a la 154. Muy grande. Con 53 cifras binarias, ceros, unos, de precisión. Esto, en decimal, son 16 cifras decimales exactas, que son bastantes. De hecho, la NASA, cuando hace sus cálculos para lanzar cohetes o para lanzar satélites o para lanzar cuando lanzó en su día las sondas Voyager, utiliza pi con una precisión de estas 16 cifras decimales, porque tiene mucho más que de sobra. Este formato de coma flotante de 64 bits es el más utilizado porque es probablemente una de las invenciones más afortunadas que hemos tenido en el siglo XX. Está codificado en un estándar del IE cubo. Los estudiantes de electricidad y sobre todo los de electrónica deberían conocer muy bien qué es la IE cubo, es el estándar internacional de energía eléctrica y electrónica. IE cubo 754 es el que codifica la coma flotante para ordenadores. Esto es todo de coma flotante, no voy a explicar más y no le vamos a dar más importancia. Pero eso no quita que sea un concepto y una mecánica que necesitáis conocer para saber por qué en un ordenador 0,1 más 0,2
no tiene por qué ser necesariamente 0,3. Nada más, muchas gracias por vuestra atención.